amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Ya en la segunda hora y un chin más de Despierta RD. Tenemos la compañía de Demóstenes Martínez. Él es miembro del partido Fuerza del Pueblo, la nueva organización política fundada por el expresidente Leonel Fernández. Bienvenido. Gracias, Demóstenes, Ana bienvenido. Mercy, Cristian, para mí un privilegio ¿No habíamos compartir con hablado ustedes. después que ya estabas en la Fuerza del Pueblo Creo que Sí, sí, estuve, él vino, es lo que no había hablado, conmigo? es lo que no había hablado exacto, después, ni contigo, ni después de lo del discurso de Leonel anoche. Tradúceme exactamente. Vamos a hablar esa español ahora. expresión, Vamos a entender. Bueno, Leonel. un ejercicio pleno de coherencia del presidente Leonel Fernández. Desde el 6 de octubre, cuando pasaron las primarias del PLD, el presidente Leonel Fernández y todo el equipo nuestro comenzó a denunciar y presentar las pruebas al país de que el proceso electoral fue viciado, de que fue alterado los resultados de ese proceso electoral que condujeron a una solución diferente a la que el pueblo decidió en esas primarias. Y durante todo el transcurso, desde el 6 de octubre a la fecha, lo que ha hecho el presidente Leonel Fernández es solicitar a la Junta Central Electoral que hiciera los correctivos del lugar, que hiciera las pruebas del lugar, que hiciera los exámenes del lugar a todos los equipos para que la población, la ciudadanía pudiera vertir la confianza necesaria en que el proceso fue lo transparente que había dicho la Junta Central Electoral o que por el contrario se habían reflejado situaciones anómalas que variaron el resultado de las elecciones. Sin embargo, el presidente Fernández estuvo hace poco en una cadena de televisión internacional y volvió a referirse a de que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana es un candidato ilegítimo. Si ya ustedes formaron la Fuerza del Pueblo, si tienen la autorización de las autoridades, ¿por qué no dejar de lado el pasado y continuar hacia el futuro con miras de lo que quieren lograr en el 2020? Bueno, es que no podemos olvidar lo ocurrido porque es con los mismos equipos con lo cual se eligió un candidato ilegítimo en el Partido de la Liberación Dominicana, que se pudiera elegir un presidente legítimo. Y por lo tanto hay que hacer obligatoriamente la referencia que ha hecho el presidente Leonel Fernández. Pero no solamente es Leonel Fernández que ha dicho que es un candidato ilegítimo, sino también lo dijo Participación Ciudadana, de que se trató de un proceso completamente viciado. Pero no solamente lo ha dicho Participación Ciudadana, la propia Junta Central Electoral ha reconocido que hubo fallas, que hubo errores en el proceso electoral de primarias. Por lo tanto, nosotros lo que, como inicié mi participación, el presidente Leonel Fernández, lo que está es abrazado de un ejercicio de coherencia en oponernos a que se utilicen estos equipos para las próximas elecciones. ¿Por qué razón fundamental? Porque si ni siquiera la Junta Central Electoral, casi 2 meses después, ha tenido la, digamos, la facultad de poder realizar esa auditoría forense, ¿cómo es posible que sin hacer esa auditoría forense vaya a preparar unas elecciones que han sido tan cuestionadas en la República Dominicana? ¿Y no han hablado ustedes, y ayer lo hizo el presidente Fernández, pero no ha ido una comisión a explicarle a la Junta lo que ustedes necesitan para tener la tranquilidad y poder ir a las elecciones, tanto a las municipales como a las congresuales y presidenciales, con el alma tranquila? Sí, se lo hicimos y por escrito se le hizo las recomendaciones de cuáles eran los puntos que nosotros estábamos pidiendo que se examinaran del proceso electoral, pero la Junta a todo esto no ha hecho nada. Nosotros lo hicimos público, ese documento, una carta firmada por el presidente Leonel La Fernández. Junta no ha escuchado a la Fuerza del Pueblo. La Junta no ha escuchado al país en relación a ese tema porque fuera de lo que han sido los beneficiados de un proceso viciado, el resto de la República Dominicana ha manifestado objeciones a este sistema que se ha presentado. Bueno, y no solamente un caso de República Dominicana. En el mundo, solamente 6 países han estado utilizando el voto automatizado. En el mundo. Luego, fuera de ahí, todo el mundo lo que usa son las papeletas, que son lo más confiable. Bill Gates, hay unas expresiones de Bill Gates que resalta, bueno, que es un método, el electrónico, fácil, sencillo, pero el más vulnerable. Y en la República Dominicana ocurrió eso en la pasada proceso de primarias abiertas. Demóstenes, ¿se solucionó el tema con las alianzas
y el Partido Revolucionario Moderno como parte importante de la coalición que lleva a estas alianzas, que había como una discusión que si realmente iban aliados, que si no, y que la gente interpreta desde ya que Leonel Fernández y Luis Abinader van aliados al proceso de mayo, no al de febrero. Explícanos un poco sobre eso. No, ya han comunicado abiertamente ambos partidos políticos y ambas coaliciones de partidos políticos ya han explicado que vamos aliados en unas 24 senadurías para mayo y en más de 30 alcaldías ahora para febrero. No es que esa es tan clara. La que no nos quedan claras, Demóstenes, son el proceso presidencial. Conociendo nosotros quizás lo mínimo, el que quede, si hay una segunda vuelta, el que quede por encima va a recibir el apoyo del otro grupo. ¿Es así? Bueno, nosotros vamos independiente a nivel presidencial. Lo de segunda vuelta tendremos que esperar que se produzca. No hay tal negociación. Cuando se produzca, nosotros podemos anunciar cualquier otro tipo de acuerdo que se genere en relación a la realidad que presenten los resultados de las elecciones de mayo. Pero antes no nos podemos adelantar a los acontecimientos. Ahora, todo el mundo ve claro que hay una intención de alianza de la oposición en la República Dominicana, que hemos estado juntos para garantizar que la oposición llegue al poder y que los engreídos del Palacio puedan salir de esta casa. Ya ustedes tienen los números más o menos de cómo se han hecho estudios de mercado no, porque los partidos trabajan su estrategia sobre la base de los Pero números. son nuevos, están naciendo. Bueno. Ahora fue que sacaron el acta de nacimiento. Bueno, se han presentado algunos números, no que lo hemos realizado nosotros, pero sí estamos haciendo algunos estudios en los cuales presentan al presidente Leonel Fernández por encima del 20%, el 24% específicamente, pero también veíamos unos resultados que daba desde Palacio el propio José Ramón Peralta, que decía que Luis Abinader superaba en un 11% al candidato de ellos, y que si Luis tenía un 40%, según él, entonces el de él tenía un 29%, entonces ¿cuántos quedan? Quedan todavía disponibles más de 30 puntos, por lo tanto... son de ustedes. Entonces, por lo tanto, básicamente serían la votación del presidente Leonel Fernández. En este momento, ¿eres el único de los candidatos que ganó del Partido de la Liberación Dominicana que decide abandonar e irse con la fuerza del pueblo? No, somos muchos. Que ganaron Sí, dentro del PLD y se fueron. Que ganamos proceso. Mencióname alguno que no sea tú, porque yo como que nada más te conozco a ti. Bueno, usted tiene a Quiñones, a Juan Quiñones de Puerto Plata. Sí. Quiñones, yo no sabía que tenía tanta fuerza. Yo hasta que quiero llamarlo. ¿Será Fortimal que él bebe? Usted tiene a Joanny Guzmán, ganó en primer lugar en la provincia de Valverde. Joanny tiene buena boca. Usted tiene a Josefina Tamares de San Cristóbal, ganó en primer lugar también. Y se fue. Sí, claro, somos muchos. Debemos tener porque... Yo no sé si la ley... de él, cada aquí no puedo dejar de mencionarla, Juan Rodríguez. Mire, y los que se quedaron, porque yo no estoy como clara, ayúdeme, la ley electoral o la ley de partido, no sé cuál es la ley que después que usted gana por un partido no puede irse con toda su candidatura para el otro. ¿Cómo que eso funciona? Bueno, eso dice la ley, por ejemplo, de partidos políticos, dice que una persona, un requisito para tú ser candidato es no haber, para tú ser precandidato, es no haber sido candidato de otro partido. Es decir, que todos aquellos que no llegaron a ser candidatos, el artículo de la ley de partido no le aplica. No, usted no me está entendiendo, no es esa que yo quiero. Ajá. Por ejemplo, usted del PLD, todo el mundo sabe que quería al presidente Fernández, pero usted ganó una candidatura, usted se queda en el PLD. Cuando si por cosa del destino usted gana una senaduría o una diputación, una alcaldía, después usted puede coger su senaduría, su curul e irse para la fuerza del pueblo. Así es. Eso es lo que están haciendo los amiguitos suyos que se quedaron. No sé si usted tiene esa información, pero porque todo el mundo sabe que, por ejemplo, Félix Bautista era de Leonel Fernández. Yo le voy a decir lo que yo hice, no puedo hablarle por otra persona. Lo que yo hice fue que era diputado durante 13 años por el Partido de la Liberación Dominicana, salí del PLD y he ido a la Fuerza del Pueblo. Y he ido siendo diputado, no renuncio a mi diputación. Eso puede hacerlo y lo han hecho muchas personas, y en la República Dominicana no existe ningún tipo de manera de evitar que eso pueda ocurrir, porque es una garantía de la Constitución de la República Dominicana. ¿Y usted va otra vez como diputado? Y voy como diputado de nuevo. Si algunos de los honorables que han ganado, no solamente de los que estuvieron simpatía con Leonel, sino también de los que no tenían simpatía con él,
posteriormente quieren acompañarlo ya en el ejercicio del gobierno, bueno, pues bienvenidos sean. Eso es completamente permitido. Por eso es que los partidos políticos deben cuidar bien a quienes seleccionan como sus candidatos, como sus miembros, Sus sus representantes. representantes, por supuesto, así es. Demóstenes, ayer Temístocles Montaz enviaba una carta a la Junta Central Electoral solicitándole a través de la Junta a Leonel Fernández que retirara cualquier publicidad, cualquier vinculación que pudiera tener en símbolos publicitarios y demás, sobre su vinculación al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo acogió la Fuerza del Pueblo ese llamado de Temístocles Montaz? Con satisfacción plena, porque estamos viendo que están buscando cuál es la razón por la cual el presidente Leonel Fernández sigue produciendo una hemorragia dentro del Partido de la Liberación Dominicana y por qué causa tantos PLDistas están acompañando al presidente Leonel Fernández. Ya ellos no encuentran la forma de cómo detener eso y dicen, bueno, pero quizás la razón es que de la campaña interna del presidente Leonel Fernández, cuando se colocaron algunas vallas, algunas publicidad, todavía permanece y quizá es que la gente no logra identificar que Leonel ya no es del PLD y esa es la razón por la cual su candidato de ellos no puede crecer y Leonel sigue un proceso de crecimiento. ¿Creen que ahí es donde está el problema? El presidente Leonel Fernández, desde el día que anunció a la República Dominicana que abandonaba la fila del Partido de la Liberación Dominicana, no ha usado ningún tipo de símbolo en ninguna de las actividades públicas ni en sus alocuciones que tengan que ver con el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, es muy buena la comunicación que mandó Temístocles, por eso la celebramos, porque todas las vallas que están colocadas, ya sabemos con cuáles recursos producto de los 11.500 millones de pesos que de grado a grado otorgó el ministro de Obras Públicas de ese entonces, que resulta ser el candidato a la presidencia en el día de hoy del PLD, con esos recursos económicos colocaron tantas vallas en la República Dominicana que están en este momento de forma ilegal. Lo que le solicitamos a la Junta Central Electoral que aproveche la comunicación que envía el Partido de la Liberación Dominicana para que inmediatamente pueda retirar todas las vallas de su candidato y al mismo tiempo aquellas vallas que todavía permanezcan, que tengan la imagen del PLD en la figura de Leonel Fernández, pues que también la retiren. Nosotros no tenemos problema con eso. Lo que estamos es dentro del corazón de los PLDistas que garantizan el triunfo del doctor Leonel Fernández. Ay, yo siento como una quiquilla de dos vecinas. Mira, no me tiendes esa ropa ahí. Y tú tampoco me pongas ese suape, porque ustedes están como así. No, porque es una sola, O sea, vecina que está protestando. No, sí, pero la otra le está contestando. No, Está protestando una vecina por la ropa, pero la otra le contesta. Le dije que feliz estamos, porque es una muestra de que tienen debilidades con su candidato. Todo el mundo sabe de que es un candidato que no puede decir dos palabras por sí mismo que no sea cuestionado. Y si encima de eso tiene un lastre de corrupción, entonces la verdad es que la llevan bien difícil. ¿Ustedes se van a convertir en quienes le den seguimiento a esas denuncias presentadas en un programa de televisión? Sí, por supuesto. En el día de ayer... ¿Tienen pruebas? ¿Los documentos? ¿Todo tienen ya? Bueno, ¿qué es lo que dice la Constitución de la República y la ley que crea el Ministerio Público? Que hasta por el simple rumor hay que apoderarse de estos temas cuando tienen que ver con la corrupción. Vemos el caso de una comunicadora que ha presentado la documentación. ¿Por dónde la consiguió? Ella misma dice por la libre acceso a la información pública y ha presentado una información. ¿Son reales? ¿No lo son? Bueno, vamos a investigarlo. Ahora, nosotros desde el Congreso Nacional, desde la Cámara de Diputados, presentamos ya una resolución para que se investigue esos actos dolosos que presuntamente se han cometido desde el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, el mismo candidato del PLD, el incumbente, envió una comunicación a la Comisión de Ética para que sea investigado. Entonces, como él mismo reconoce que hay elementos para que pueda indagarse en relación a sus actuaciones. Ahora bien, ¿quién ha dicho, qué autoridad ha dicho de Obras Públicas que eso es mentira? Alguna gente piden pruebas, pero ¿quién ha dicho que es mentira? Lo ha dicho Gonzalo Castillo, que es mentira lo que presentó la comunicadora. Él ha dicho que ha actuado bajo el amparo de la ley, pero no que la documentación, no que es falso, que entregó 39 contratos por un valor de 11.550 millones de pesos.
Eso es real, eso está ahí. No es mentira lo que se ha denunciado de que en alimentos, por ejemplo, en el mes de la primaria, de $500,000 que gastaban normalmente de alimentos, lo elevaron a 8 millones de pesos. Eso no lo han desmentido ellos bajo ninguna ¿Cuál es el circunstancia. proceso entonces que ustedes harían como fuerza del pueblo para darle seguimiento a esas denuncias o para materializar una querella en contra de? Bueno, primero nosotros no actuamos desde el punto de vista jurisdiccional, sino político, por la garantía que da la Constitución de la República y las facultades que le da al Congreso Nacional para que ejerzan un rol de fiscalización sobre los demás poderes del Estado, especialmente la parte administrativa del Poder Ejecutivo. Eso es un mandato de la Constitución de la República, en la cual nos permite interpelar a los funcionarios por el mal ejercicio o la mala función que puedan acometer desde las responsabilidades que tienen. En ese sentido, nosotros estamos solicitando el apoderamiento de la Comisión del Ministerio Público de la Cámara de Diputados para que investigue esta denuncia y podamos dar algún tipo de respuesta. Si encontramos elementos que puedan ser comprometedores, bueno, ya eso es una parte que le corresponde a la justicia. La parte nuestra puede concluir con una interpelación y en los casos de funcionarios electos pudiera ser con un juicio político, pero que en este caso no aplica. Demóstenes, la situación en el Congreso de la República, donde ahora el PLD, que tenía mayoría durante 8 o 10 años más o menos, hoy por primera vez en todo ese tiempo es gobierno sin tener la mayoría necesaria para aprobar la mayoría de proyectos que son sometidos como antes se hacía. ¿Qué implica eso en la actual coyuntura política de cara a unas elecciones? Bueno, durante 13 años el Partido de 13. De la Liberación Dominicana mantuvo, y yo que estuve esos 13 años, mantuvimos en ese momento el control de la mayoría del Congreso. Ahora le corresponde a esa oposición, hay una especie de equilibrio, si se quiere, en la Cámara de Diputados en relación a la cantidad de legisladores que tenemos. En el día de ayer hubo una sesión normal. Muchas personas piensan que nosotros estamos para oponernos por oponernos, y no es así. En el día de ayer hubo una sesión donde solamente no se conocieron 2 puntos. Después el resto de la agenda fue desarrollada con normalidad y todos votamos por ella y garantizamos el quórum. Ahora, en los Menos temas, por el préstamo de la ciudad colonial. menos por los préstamos o por ejemplo, el presupuesto complementario, que son los 2 puntos. ¿Qué es lo que pasa con el presupuesto complementario, por ejemplo? Que el gobierno presenta un déficit, es decir, que dejó de recibir, como lo tenía planificado, 12,000 millones de pesos. Ahora te presenta un presupuesto complementario por 25,000. ¿Qué pasa con el resto de ese dinero? Bueno, para utilizarlo en la campaña electoral, como han sabido de manera indiscriminada, en perjuicio de la sociedad dominicana, tratar de comprar conciencia, y nosotros estamos ahí para frenar eso. O sea, si se tratara realmente de los hechos comprobables de las dificultades que ha tenido el gobierno en sus ingresos, bueno, pues podemos discutir ese tema. ¿Qué han pasado, por ejemplo, con temas? Si ellos piden los 12, ustedes están dispuestos A a discutir ese a tema. discutir para la Claro, aprobación. para evaluar ¿Y qué lo pasa que... con el préstamo de la ciudad Bueno, colonial? estamos también en un proceso de ponderación. Yo voy a decirle lo siguiente, por ejemplo, Porque antes ustedes lo llamaban, antes sí, cuando ustedes estaban en el PLD, claro. ¿se necesitaba un préstamo complementario del presupuesto o se necesitaba aprobar un préstamo, en este caso como el de la ciudad colonial, y se llamaba, la línea del partido es que Exacto, se la famosa apruebe? línea del partido. Sí, Y ya, no había ni discusión. Y ninguno de ustedes se podía empantalonar ni decir que no ni nada. exactamente. ¿Usted se siente libre ahora? Sí, me siento mucho más libre porque se están jugando los roles. Cuando tú eres miembro de un partido de gobierno, juega un rol, y cuando eres miembro de un partido de oposición, juega otro rol. La oposición tenemos que jugar un rol en este momento. Nosotros somos oposición, y como oposición, ese tipo de cosas que teníamos que aprobárselas al gobierno, aún estando en desacuerdo, ahora ese desacuerdo tenemos la libertad de poderlo manifestar y plantear. Y eso es lo que estamos haciendo con relación a estos préstamos, que incluso aún siendo con organismos bilateral como el que se está mencionando de la ciudad colonial, lo que nosotros estamos viendo que aún así tenemos las pruebas de que el gobierno los utiliza para aprovecharse en términos políticos partidarios. Entonces estamos vigilantes de todo esto que pueda presentarse desde el Congreso Nacional para poner los frenos de lugar. Ahora, el ejercicio normal del Congreso, nosotros estamos apoyando y votando por todas las leyes y resoluciones que se están conociendo en la Cámara de Diputados. Volvemos al principio.
para finalizar, oye qué dicotomía. Voto automatizado, sí y solo sí sale libre de la auditoría, o sea, libre de cuestionamientos Exacto. de la auditoría que se realizará. Si es esa auditoría a su vez observada por la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, entonces ahí sí el equipo de Leonel Fernández favorecería el uso del voto automatizado. De lo contrario, no. Pero eso se antepone porque el jueves la Junta ha dicho, mañana, que decidirá sobre su uso para las municipales al menos, sobre su uso o no. Bueno, sí, ciertamente esas son las condiciones que nosotros estamos poniendo para admitir, y no solamente nosotros, también lo ha hecho el PRM en algún momento cuando ha señalado que dónde están los resultados de la auditoría forense que debieron realizarse a estos La equipos. Junta le dejó eso a ustedes, a los partidos. Bueno, es que es una La Junta dijo que responsabilidad. si no están de acuerdo los partidos, no se va a hacer Bueno, el es que sistema. La Junta ha dado unos traspiés ¿No están increíbles. satisfechos en la Fuerza del Pueblo con la Junta Central Electoral? No, por supuesto que no. O sea, con este tema de con el manejo que le ha dado, yo creo en la honorabilidad de los integrantes de la Junta Central Electoral. Sin embargo, el manejo que le han dado al proceso de primaria y a lo que ha ocurrido posterior a ello para poder garantizar la transparencia de este proceso no ha sido el más adecuado. ¿Cómo Pero es no tenemos posible? tiempo para cambiar la Demóstenes. Bueno, y en la Junta jugó con ese tiempo. Si no hay tiempo para cambiarlo, entonces utilicemos la boleta de papel, que es la que nosotros, y como le decía, solamente 6 países en el mundo usan el voto ¿Qué vamos a hacer automatizado. con esa inversión de todos esos aparatos? Bueno, podemos hacerle la auditoría forense y quizá puedan utilizarse hasta para mayo. Ay, pero la Pero tecnología cambia constantemente al otro día. no, pero todavía esta estaría buena Un para estos fines. algoritmo para el 20, para el Lo que pasa es que 2024 tiene, serviría. lo que pasa es que han tenido miedo en realizar esa auditoría porque saben cuáles son los resultados. Fue un proceso viciado completamente. Al hacerle esa auditoría a esos equipos, va a presentarse al país los verdaderos fallos que provocaron una variación en el resultado de las primarias del 6 de octubre. Bueno, Demóstenes, gracias por habernos acompañado este día. Gracias a ustedes, Cristian, Ana Mercy. Para mí, como les decía, un privilegio cariño viejo y del bueno. y del bueno. Bueno, Demóstenes Gracias. Martínez estuvo con nosotros esta mañana como invitado en Despierta RD, su revista de las mañanas. Gracias a usted por la sintonía y recuerde, nos reencontramos mañana a la misma hora, 6 de la mañana, por esta cadena Telecentro, Canal 13.